como eso a las 7 y... No, antes, ¿no? Como a las 6 de la mañana y luego a las 6:30, que hemos estado conversando con diferentes participantes del movimiento de 68. Se están cumpliendo 50 años. Y ayer conversamos con Gilberto Guevara Niebla. Gilberto Guevara Niebla hizo referencia a un personaje que ha sido controvertido en el movimiento, y yo creo que él mismo lo sabe, que es Sócrates Campos Lemos. Ayer me habló Sócrates Campos Lemos y con toda razón me decía, oye, yo quiero decir lo que pienso, ¿no? Respecto a esto, porque muchas veces me han atacado. Las declaraciones de Gilberto, si usted recuerda, fueron directas respecto al presunto papel que jugó Sócrates Campos Lemos. Sócrates es escritor, periodista, es egresado de la Escuela Superior de Economía, acá, del Poli, y pues diríamos que ahí viene el derecho de réplica, ¿no? Así de fácil. Sócrates, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues lo prometido es deuda, aquí estás. Muy amable, te agradezco. Todo lo contrario, hombre, es un primer deber. Fíjate que es bien importante que se haga, porque yo creo que tenemos visiones de lo que ha sido el 68. Sí. La visión del Politécnico y la visión de la universidad. Sí, y hay un caso que es en forma permanente y reiterativo que ha manejado Gilberto, ahora los particularmente últimos, Gilberto. Particularmente Gilberto, de que yo hice un acto de provocación el 27 de agosto en el mitin que se desarrolló en el Zócalo capitalino. Una manifestación de veras multitudinaria, increíble, en donde había condiciones muy distintas, porque tú también tienes que ver cómo se dan las condiciones en su momento y en su circunstancia. Cuando llegamos a esa manifestación ya lleno el Zócalo, lo primero que escuchamos fue el repicar de las campanas de catedral, que muchos nos acusaron a nosotros como estudiantes de que lo habían hecho. Lo cual no fue cierto. Después encontramos en todo el Zócalo bocinas, altas bocinas, que muchos pensaron ilusamente en nuestra inocencia de juvenil, de que a lo mejor podía salir Díaz Ordaz y dar algún mensaje. Y por el otro lado, ya veías a la gente desde el camión, porque yo estaba como maestro de ceremonias, a los jóvenes empujando las puertas de Palacio, montándose ya a las diferentes partes de Palacio, y veías una situación ya muy tensa y difícil, además de una gran emoción, pero al mismo tiempo un gran enojo de los jóvenes. A ver, Sócrates, durante esa época, durante ese momento... ¿Era la plancha del Zócalo? La plancha del Zócalo. Claro, pero me refiero, no tenía otra cosa, que no tenía jardines o algo nada. Como ahora. No. Era la plancha total. Una plancha total. Perdón. Y estábamos nosotros arriba del camión, un camión del Politécnico. Del Politécnico. Sí. En ese momento, antes sube una señora a hablar, que la propuso alguno de los maestros, y la señora al final de su discurso lo que dice es: si aquí estamos Díaz Ordaz para seguir pariendo hijos, aunque no nos mates. Ya te puedes imaginar eso cómo iba subiendo de tono. El discurso que se iba a hablar, porque ya había un acuerdo del Consejo Nacional de Huelga, es que cada uno de los puntos iba a ser un discurso. Y el discurso que se hizo sobre el diálogo público, entre otros lo redactó Guevara Niebla. ¿Sí? Y el 27 de agosto, precisamente cuando comienza a darlo Fernando Hernández Zárate, allí en una de las partes del discurso señala que se solicitaba el diálogo público en algún lugar amplio como Bellas Artes o el Estadio Olímpico, etcétera, y la gente se desborda y comienza a gritar Zócalo. Zócalo. Sí, Zócalo, Zócalo, Zócalo. Lo que hicimos nosotros fue tratar de calmar el asunto a través de una votación. Y eso se hizo, y tan se hizo que así fue. Y tan había una conciencia de que la gente quería el diálogo público y abierto, es que días anteriores, inclusive el propio Berto Castillo, había hecho un discurso en la ciudad universitaria en donde demandaba que el diálogo público se hiciera transmitido a través de la radio y la televisión. O sea, ya había
un consenso general de las escuelas. Pero teníamos que ver esto. El plantón yo no lo determiné. El plantón lo determinó, creo, un grupo de la Escuela de Leyes, de la Facultad de Leyes. Y ellos llegaron, porque aparte tienes que recordar que cada uno de los comités de lucha tenía una independencia absoluta en sus decisiones. Entonces, esto se hizo, y mucha gente, inclusive lo señala Pablo Gómez, en una de sus comparecencias últimas, dice, Sócrates no hizo la convocatoria al plantón. Ya íbamos con esa conciencia, miles de jóvenes, inclusive para quedarnos ahí. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante ya aclararlo, porque yo creo que estamos desviando las cosas. Es decir, hablar de que fulano, sutano, mengano son los responsables, yo creo que estamos tratando de ocultar a los verdaderos responsables de la represión. Y los verdaderos responsables de la represión fue el gobierno, las gentes que estaban en el gobierno, Díaz Ordaz, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el secretario de Gobernación, el jefe del Departamento del Distrito Federal, en fin, las policías, ¿no? Y no nosotros no fuimos responsables de ninguna acción. Él habla de que el Politécnico tuvo una acción, inclusive provocadora, por defender sus escuelas. Y yo creo que ahí estamos cometiendo una grave injusticia. ¿Por qué? Porque los comités de lucha de cada escuela determinaban qué iban a hacer. Y cuando vieron ya la represión que habíamos tenido previamente, la vocacional 7 y la prevocacional 4, en donde inclusive el propio Guevara Niebla hace una declaración al periódico Excelsior de aquella época, en que nos habían entrado a golpear y a masacrar en la vocacional 7 un grupo de 200 gentes que ya él identificaba como Batallón Olimpia. ¿Sí? Y esto es muy importante decirlo, porque inclusive en sus artículos él ha dicho que tu servidor, el Toto Tordesillas, José Nazar Tenorio, en fin, una serie de representantes del Politécnico, hacíamos actos de provocación en ese sentido. Y la provocación ya estaba, pero estaba dada por el gobierno. A ver, Sócrates, déjame hacerte una pregunta. Uno de los temas que se menciona mucho es esta famosa votación económica que se hizo en el Zócalo. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Por qué, para cerrar, por qué no nos explicas esto? A ver, la votación se hace porque tú ves la efervescencia que está en la gente. Tú tienes que ver lo que está sucediendo en el entorno. Y que si lo pierdes, que si pierdes ese control, se hubiera podido generar ahí una verdadera masacre. Porque los jóvenes estaban empujando puertas de palacio, se veían que adentro estaban los soldados, en fin, y que esto era muy violento, ¿no? Podía generarse. Entonces, hacer esa votación, llevarlo al seno del Consejo Nacional de Huelga y a cada una de las escuelas, era el proceso para bajar los ánimos. Y esto es lo que se hizo. Fue así, que te voy a decir una cosa. Sí. A mí no me corrieron del Consejo ni me corrieron de mi escuela como representante del Consejo. ¿Cuál fue lo que tú pediste que se consultara? ¿En qué términos fue? ¿Te acuerdas? A ver, ¿dónde queremos el diálogo? Compañeras, compañeros, sí. ¿Dónde queremos el diálogo? En Zócalo. Bueno, Zócalo ya. Punto. Fue todo lo que hice. O sea, ¿dónde queremos el diálogo? Y la gente empezó a gritar, Zócalo, Zócalo, y ya. Listo. Ahí quedamos. ¿No? Entonces, ¿eso alteró más los ánimos o no, que tú recuerdes? No, los ánimos ya estaban alterados. Sí, pues. Sí, estar tratando de ocultar que los verdaderos responsables de las masacres es el presidente Díaz Ordaz, el jefe del Estado Mayor Presidencial que manejaba el Batallón Olimpia y los grupos paramilitares que atacaban a los jóvenes, que estaban metidos la gente, ellos de la CIA, efectivamente, porque él me acusa de que yo soy de la CIA. Bueno, entonces no estaríamos hablando aquí, le estaría yo dando órdenes al señor, ¿verdad? Algo parecido dice Sergio Aguayo, de la intromisión de la CIA, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es muy claro que el presidente Díaz Ordaz
el secretario de Gobernación de la época, el jefe del Estado Mayor Presidencial, todos ellos tenían una relación de la CIA. ¿Y qué pasó con eso? Todo lo llevaban en un punto para generar un choque de fuerzas y acusarnos a los jóvenes de que estábamos tratando de hacer una revolución socialista que no lo era. ¿Tú tenías nexos con el gobierno? De ninguno. ¿Con el PRI? Ninguno. Ninguno. Nunca, digo, en ese tiempo no había. Además, no teníamos nosotros capacidad. A ver, te quiero explicar otra cosa. Sale. Las gentes del Politécnico éramos las que menos relaciones teníamos. Las de la universidad sí, porque en esa época muchos maestros, muchos directores eran los que tenían eran funcionarios públicos inclusive, y eran los que establecían las negociaciones. El 2 de octubre, previamente el día 1 y el día 2, se aceptó ya de parte del Consejo Nacional de Huelga que fueran 8 compañeros representantes a negociar a casa del rector con los 2 representantes presidenciales que nos ofrecían, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo. En ese estuvo Guiovara Niebla. De ahí el acuerdo que ellos nos dijeron que habían tenido era que que paráramos el movimiento. Todos estamos de acuerdo en parar ya el movimiento por la cercanía de los Juegos Olímpicos. Que podíamos hacer el mitin sin ningún problema en Tlatelolco y evitar la marcha que se tenía programada de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, donde todavía estaba ocupado por el ejército. Y que iniciábamos el nombramiento de las 6 comisiones de los 6 puntos de pliego petitorio. Y ahí nos concentramos todos fuimos como corderitos. Y ahí lo que nos damos cuenta al final de todo es que ahí nos agarran a todos, ahí nos detienen a todos, ¿verdad? Y ahí hacen la represión más violenta. Y la comienza y le inicia, de acuerdo a lo que mismo dice el general García Barragán en Parte de Guerra que publicó Julio Scherer, es que el jefe del Estado Mayor comenzó a hacer eso. Sí. Y el jefe del Estado Mayor en ese tiempo no hacía nada si no tenía el acuerdo del presidente. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 2 años, 8 meses. Sí. Yo creo que eso es bastante importante decirlo también, porque tú no vas de policía a estar en Lecumberri, ¿verdad? Serías un policía muy idiota. Bueno, Sócrates, ahí estuvo tu opinión, que te prometí y aquí está. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias.